Pues una de las vainas mágicas de esto, mi negro, es que cuando uno hace por acá el en vivo, eso nosotros luego lo ponemos en YouTube, Ok. luego lo compartimos en redes, o sea que también pasa que a veces llega poca gente acá y tal, y luego se replica, pero pues finalmente la idea es sí o sí poderse encontrar con personas como vos, que están tan conectadas con el mundo publicitario, y ahora sí ya estamos al aire. Negro, qué bacano que esté acá, hermanito. Muchas gracias por el tiempo, por la queridura, como siempre. Muchas gracias a vos por el espacio, por fin lo logramos. ¿Sí? Eh, por fin lo logramos, sé que has estado muy ocupado, pero bacanísimo que hayas abierto esta puerta para mí, para nosotros y para charlar un ratico pues, con los que nos están viendo. Sí, sí, sí. Este espacio tiene una característica desde que nació y es que, pues número uno, siempre la gente que me coge la cuerda y me acompaña en estos procesos, pues es gente de la casa, ¿me entiendes? Es gente con la que uno sabe que realmente puede sentarse a tomar café y o a tomarse una cervecita a propósito para quienes nos estén acompañando o quienes nos vean luego. Hoy no estoy en Macondo, ni tampoco estoy en mi casa, estoy en un espacio, a ver, se los muestro por acá. Saludos, saludos, saludos. Eso. Es un espacio muy bello que se llama El Más Allá y queda en, ¿no es que la dirección? La tercera. Calle Novena 302, en toda la esquina de la calle del Pecado. Esta calle, para los que no están en Cali o han sido muy juiciosos en la vida, como vos, por ejemplo, es la calle, es la calle donde llegaban todos los músicos de Petronio en sus inicios. Entonces, claro, esto es una zona complicada, pues en ese momento era más complicada, era una zona de prostitutas, de drogadicción, de tal, pero con el paso del tiempo, el centro y sobre todo esta zona, gracias al Boulevard, hay que decirlo, ¿Mm? se ha convertido en un espacio cultural bonito. Sí. Y hace menos de un año, David Gallego, que es el Mamut, que te contaba ahora, que es el director de Clandestina, abre este espacio y lo abre con una figura muy bacana y es que es un tardeadero. Es un tardeadero donde escuchas buena música, vienen DJs a poner salsa, jazz, bossa nova, blues, rockcito. eh, y uno viene básicamente, hermano, a recibir la brisa, a ver toda la fauna del centro, que es una maravilla, eh, a tomarse una cervecita y a calentar motores para luego irse a Mamut, que queda ahí al lado del Jorge Isaacs, o Sí. para Malamaña, o para cualquiera de estos sitios de por acá del centro que se ha convertido en un downtown, ahí sí es cierto, como... Ahí vamos, vamos en la tarea, vamos en la Chévere. tarea. Sí. Entonces, hoy le pedí a David que me abriera este espacio, que me permitiera estar aquí. Es un sitio que me gusta mucho y tiene una energía muy bonita, entonces para quienes luego nos vean, chévere que se echen la pasadita por acá. Invitan, ¿no? Invita, hay empanaditas aquí con chontaduro, con una belleza, la hamburguesa es deliciosa, chips de chuleta con patacones. Aquí uno viene a comer, hermano, y a beber. Está muy Pero bueno, bueno. sí, invitadísimo que nos tomemos unas politas por acá. Pues hermano, a lo que vinimos. Eh, Algunas personas que vean este video, que nos estén acompañando en este momento, muchas gracias por que nos acompañan, te conocerán, me conocerán, pero hay que partir de la base de la ignorancia y que comencemos a contarle a la gente, vos, ¿por qué carajo entraste a estudiar publicidad habiendo tantas otras cosas pasando en la vida, negro? Contame. Yo creo que por fantasioso, porque a mí me gustaba mucho ver, a ver, la historia es muy larga y muy vieja, la voy a tratar de resumir lo que más pueda. Cuando yo estaba en quinto bachillerato, que hoy en día creo que es décimo o algo así, ¿En Cali, eh, negro? ¿En Cali? ¿En Cali? sí, claro, yo estudié aquí en Cali, ¿En dónde? ¿Qué colegio? en el Berchmans estudié, yo soy promoción 87, ¿m? Así ya, no hagas a cara, pero Hijo, yo 91, entienda. estamos cerca, tampoco, estamos cerca. Eh, a mí me gustaba mucho, a mí me mandaban de Estados Unidos cassettes con grabaciones Sí. de series de televisión, Miami Vice, no sé, había, no me acuerdo en este momento cuántas eran, pero eran bastantes que yo pedía, le pedía a una tía que me grabara y cuando ella venía me las traía y pues aquí en el VH o Betamax, pues las ponía y ella me grababa todo derecho, pues ella dejaba grabando, entonces
aparecían los comerciales, ¿ya? Y en esa época los comerciales en Estados Unidos eran muy musicales, muy tipo videos, ¿sí? Como videoclips, eran como pequeños videoclips, eran muy bacanos. Entonces los comerciales de Levi's, por supuesto los de Coca-Cola de esa época. Y decía, ve, tan bacano, yo quiero hacer esto alguna vez en la vida y yo por esa época como que dije, yo quiero como entender cómo se hace esto. Yo pensé que la publicidad era hacer propaganda. ¿Ok? Propaganda. Salud. Y entonces empecé a investigar un poco dentro de mi ignorancia porque yo vengo de familia de médicos, abuelo médico, papá médico, hermano médico, todo el mundo. Gente Y, seria. y yo, gente seria, gente que salva vidas y yo haciendo publicidad, calculo. Entonces, pues nada, me empecé a indagar y tuve una curiosa coincidencia que mi papá era médico pediatra del hijo de un publicista de esa época que se llama Salvador García. Y en esa época Salvador García tenía una agencia nada más ni nada menos que con Hernán Nichols. La agencia se llamaba Nichols García Publicidad. ¿Eso es qué año? Eso tiene que haber sido 86. No, perdón, 87 cuando me gradué. Entonces yo, toda una vaca, entonces mi papá pues habló con el man y le dijo, este man quiere como ver esto y yo no sé de esto, yo la única persona que conozco que sabe que hace publicidad sos vos, me lo recibímelo ahí para que él vaya y pille. Justo era en un edificio que queda en el Boulevard, la agencia. Okay. Entonces yo tuve el privilegio de conocer a Hernán Nichols, ¿no? Sentadito en su mesa, con la máquina de escribir, haciendo publicidad y bueno, estuve yendo a la agencia como a mirar y a mí me apasionó porque además en esa época estaban haciendo un comercial de televisión en cine dentro de las oficinas y era en plastilina, era claymation, Okay. era un comercial del Banco de Occidente, de credencial, tarjeta de crédito credencial. El eslogan era credencial cree, hace mucho tiempo. Y yo veía cómo grababan esa vaina, cómo filmaban y yo dije, no, yo tengo que estudiar esto. Y me gradué y bueno, me matriculé en una universidad. En Bogotá habían como 3, en Manizales habían 2, aquí había media. Y entonces, bueno, me pude ir a Bogotá y yo soy publicista de la Tadeo Lozano. Compañero. Sí, señor. Decían las malas lenguas cuando yo entré a la Tadeo en Bogotá, me decían, te vas a meter a la cafetería con la universidad más grande de Bogotá. De la Era gigante la cafetería. Uno aquí Eso sí, dejando no, la vida, la mamá, los amigos, la novia, estos desgraciados cagados de la risa porque entraba uno a la Tadeo. no le faltaba nada a esa universidad, una cafetería gigante. Muy Y bacana, además, muy buena. además todo era zona roja, entonces eran todas las casas de lenocinio y prostitución alrededor en esa época. Sí. Eso luego lo compró todo Y veo la que universidad. te quedó gustando porque te mantenés como por ahí, ¿no? Hermano, a mí, mira, yo tengo una cosa con el centro y siempre que llego a otra ciudad, por la razón que sea, yo siempre me voy para el centro. Para mí el centro es todo, ¿me entiendes? Es el pulso de la ciudad, es entender realmente para nosotros que nos trasnocha el análisis de consumidor, es entender realmente a qué sabe la ciudad. Y yo soy del centro, o sea, yo llego a Bogotá, hermano, y a mí ni que el norte ni que para ningún lado, yo pego No, es para el centro de uno. es que cuando uno quiera conocer una ciudad, sea la que sea, es en el centro. ¿Quieres al centro? Vení, entonces entras a la Tadeo, ya habías hecho, ¿qué tanto hiciste con Nichols en esa época? Verlos, verlos y mirarlos y había cuarto oscuro en esa época, entonces se sacaban las fotos y todo ese tipo de cosas. Allá se hacían los comerciales, hablaba mucho con ellos, como que me explicaban un poquito cómo era el tema de redacción. Pues ver a Hernán Nichols escribir, imagínense ese privilegio, ver a ese señor escribir. Creo que esa fue la última agencia que él tuvo. Y que el man me pidiera que yo escribiera cosas y yo le mostraba y bueno, era como esa interacción, pero pues en esa época no,
no había ese tema de la práctica universitaria, del practicante, y usemos el practicante como lo hay ahora. De hecho, yo cuando estudié, a mí nunca la universidad pues no tenía el programa de prácticas universitarias. Yo salí y a buscar camello. No es lo que sucede hoy en día. Entonces, bueno, en esa época, pues ellos tampoco tenían esa filosofía, pero ahí yo hacía bulto y les ayudaba en cosas y servía los tintos, pues lo que hubiera que hacer, y yo estaba ahí parqueado mirando, como viendo si realmente me gustaba el tema, ¿no? Y te vas para la Tadeo y regresas en qué año? Mira, yo me voy para la Tadeo, ¿O te quedas en Bogotá? yo me graduó en el 92, empecé a trabajar en el 91 en una agencia, me enganché en una agencia en esa época y estuve allá 2 años y medio. Y me salió una oportunidad en Cali, porque además yo tenía novia caleña, entonces, bueno, Jala, jala, coincidió jala, jala. jala, coincidió la cosa. Me vine para acá, estuve 10 meses, no me gustó, la verdad, lo tengo que decir, en esa época, te estoy hablando del año 93, 94. Esto estaba muy caliente. Estaba muy caliente, no estaba pasando nada y yo venía de un ritmo muy distinto y yo estaba en mis 20 con ganas y con una fuerza, pues una enjundia, mijo, que, que yo me quería comer el mundo y no me gustó el ritmo de acá, era muy pasivo para mí y duré 10 meses y me fui y me volví para Bogotá porque me salió una vaina y seguí 20 años trabajando en Bogotá hasta que me devolví y ya estoy acá hace 14 años, puede ser. Vení, vos te vas a agencia a hacer copy. Toda la vida. Yo desde que empecé a meterme en esto, yo identifiqué que yo no era muy bueno dibujando, no era muy bueno eh, en la parte visual, pero se me daba fácil escribir. Yo tengo buena ortografía, tengo buena redacción. En esa época enseñaban mucho de eso en los colegios y nos ponían a leer bastante. Igual que ahora. Entonces, sí, más o menos. Entonces, pues yo me precio de tener como buena ortografía, buena redacción. A mí me gustaba escribir, yo escribía pensamientos, poesía, pues, poesías, con todo el respeto a los poetas, intentaba, escribía cosas que se me ocurrían, cuentos, y eso me facilitaba mucho como en la universidad, como el desarrollo de ideas, como el desarrollo de frases, como el desarrollo de conceptos, y ahí empecé a entender pues cuál era, digamos, el potencial que yo tenía y en donde yo era, pues era bueno, era mejor que en otras áreas como el diseño y estas vainas. No, te, Entonces, te, yo dale. toda la vida, en esencia, yo soy un redactor creativo, copy, esa es mi esencia base, pues hoy en día ya he evolucionado y he aplicado pues la experiencia a otras áreas, ¿no? Hago mucha planeación, planeación estratégica para la agencia, pero en esencia yo soy copy, soy redactor. Vení, ¿por qué es tan jodido conseguir copies hoy en día? Ahora, hablando un poco de tu ejercicio profesional hoy, como que ubiquemos un poquito a la gente que nos está escuchando en lo que hoy haces. Yo creo que porque el, la velocidad en la que viene el mundo hoy, dado por la tecnología, pues por este aparato, por Steve Jobs, maldito, maldito genio, eh, digamos que ha hecho que esa habilidad de escribir mucho, que nosotros escribíamos mucho, se ha perdido porque todo tiene que ser muy, muy rápido y muy corto, y muy corto. Entonces, la gente no está entrenada a escribir, la gente está entrenada como a cosas muy chiquitas, y en verdad eso ha dificultado mucho encontrar copies. Ahora,
hay un tema que me preocupa y es que no los están entrenando a pensar creativamente, los están entrenando a pensar eh, muy prácticamente y no a tratar de buscar esos giros creativos y no les enseñan técnicas de redacción creativa. Entonces, yo me he dado cuenta que hoy en día los creativos que yo estoy viendo, las carpetas que estoy viendo, las hojas de vida cuando me llegan, son en esencia comunicadores, slash periodistas. Ellos cuentan noticias, son redactores noticiosos, no son redactores creativos. Ellos relatan las cosas, pero no buscan giros creativos a los textos. El poder que tiene el copy se ha perdido mucho. Y esa para mí es la esencia de la publicidad, para mí. Y vos regresás a Cali hace 14 años con un proyecto muy puntual o llegás a ensayar a ver qué pasa. No, mira, yo estaba en Sancho, en BBDO, ya llevaba 5 años en Sancho y me tocó una época de muchos cambios. Sancho es para mí pues la mamá de de todas las agencias que hay. Yo tuve el privilegio de ser allá director creativo 4 de los 5 años. Y, y, y yo estaba como en un statu quo en el que sentía que no estaba pasando mucho conmigo, es un tema más personal. Eh, por alguna razón yo cada vez venía más a Cali, yo atendía entre unos clientes que yo atendía era Tecnoquímicas, Tecupes. Sí, sí. Entonces a mí me tocaba venir 2, 3 veces al mes a reuniones y demás. Me tocaba quedarme a veces, Sancho tenía un apartamento acá, entonces a veces nos tocaba quedarnos. Y empecé como a ver una Cali diferente, empecé a ver una Cali como no en esa época de los 90 que estaba tan dura, y empecé a ver como posibilidades de vida y, y también el corazón me trajo otra vez, como la vez pasada, pues Lo mueve para uno para un lado y para el el otro corazón lado. me trajo y me vine para acá. Yo me vine Yo renuncié a Sancho y me vine en febrero del 2008. 2008. Y, y ahí me traje una marca de un amigo que también estaba empezando, que era una agencia, pero no publicitaria como la que hoy y yo conocemos, sino que era una agencia más de diseño enfocado hacia el diseño comercial, es decir, a todo el tema de estanterías, de diseños de interiorismo, diseño de interiores de almacenes, que eso es un negocio muy bacano y muy bonito, de diseño de almacenes, de locaciones, de decoración, de toda esa vaina. Y yo me la traje para acá, o sea, yo le dije, me voy para Cali, es uno de mis grandes amigos de Bogotá, me voy para Cali, voy a ver qué hago. Y el man me dijo, pues yo tengo esta compañía que voy bien, pero en Cali no pasa nada conmigo. Le saco tarjetas y váyase para allá y mira a ver qué hace. Yo me fui y yo me vine para acá y arranqué a apoyarlo, a intentar abrir mercado, a entender el mercado, ¿no? Fue un golpe bravísimo, un choque enorme cultural, eh, que ya pues ya me adapté, pero me costó sangre. Y, y estuve en ese proceso como 10 meses intentando pues ayudarle, darle una mano, hacía un proyecto pequeño, cotizaba mucho, no nos salían las cosas porque pues cotizaba a precio Bogotá, entonces siempre me reventaban por precio. Y durante esa época, como en los 8 o 10 meses de yo estar haciendo eso, me reencontré con Augusto Jaramillo, que es mi socio, y él también trabajó conmigo en Sancho. Yo fui su jefe en Sancho en una época y me dijo, yo estoy en un proyecto, hay una agencia, yo estoy montando una agencia y nos veíamos regularmente a tomar café, así como hoy yo a conversar y seguíamos hablando. Y bueno, ahí entre la charladera y la charladera me dijo, vos, ¿por qué no me apoyas con unas vainas? Entonces yo empecé a trabajar con él como tipo freelance, a darle soporte. eh, y hubo una licitación grandota, eh,
pues que en esa época para nosotros era un clientazo. Se abrió la licitación y me dijo, ¿por qué no me ayudas con esta licitación? Entonces yo se la monté, se la estructuré, trabajé con el equipo de él y la presentamos y se la ganaron. O sea, la agencia de él se la ganó, Reinvent. Y cuando pues se la ganó, pues ya necesitaba ya una cosa más robusta, pues porque este cliente se lo exigía y entonces me dijo, ¿vos por qué no camellamos y por qué no nos juntamos? Y yo le dije, no, espérate, no sé qué. Yo no tengo espíritu emprendedor, pues yo no tengo espíritu empresarial, pues lo he ido sacando en estos años, pero yo era un empleado del berraco, un excelente Sí, empleado. Yo no tenía ese chip de no, yo lo que quiero es emprender y emprender. Yo estaba muy cómodo siendo empleado y sabiendo ser empleado. Pero digamos que las circunstancias se fueron dando y bueno, nos juntamos y empezó el proceso de Reinvent a crecer. Reinvent llevaba 8 meses, 7 meses de creada y empezó el proceso y bueno, ya son 14 años. Esta es una historia de hace 14 años. muy berracos sostener la historia de ustedes 14 años. Sí, sí, sí. Toda mi admiración siempre para ustedes, a todo el equipo, finalmente, porque aquí me voy a unir con una cosa que te quiero preguntar y es que hacer empresa en Cali es jodido. Esto es complicado. Hacer empresa en Colombia es jodido, hacer empresa en Latinoamérica es jodido, pero montar una agencia publicitaria en una ciudad donde las grandes cuentas prefieren mandar el trabajo a Bogotá en lugar de contratar a agencias locales, es muy berraco. Es muy berraco. Y me pego algo que estabas diciendo ahora con lo de Sancho, de que venías a atender a Tecnoquímicas. Y ya en ese momento habían agencias en Cali. Y ahí viene la pregunta. ¿Pasa todavía hoy, con tanta frecuencia como creo yo que pasaba antes, que las empresas grandes mandan las cuentas para Bogotá? ¿O eso ya estamos un poquito más tranquilos con el tema? Yo creo que pasa un poco menos, pero es decir, sigue pasando. Sí, Hay una cosa digamos, hay un fenómeno, bueno, la pandemia también cambió mucho eso, la pandemia cambió mucho eso, pero lo más curioso de lo que estás hablando es que cuando eso pasaba mucho, los buenos creativos que atendían a los clientes de acá en agencias cariños. bogotanas, éramos todos caleños. Sí, así es. Así O es. sea, el talento creativo caleño para mí sigue siendo el mejor de Colombia. Hoy, hoy se han acercado, los países se están acercando bastante, Sí, pero en cuanto los mejores redactores eran caleños, los mejores directores de arte caleños. Entonces, todos los caleños les toca emigrar a Bogotá a hacer curso y terminan atendiendo clientes de acá. Eso pasaba mucho. Ahora no está pasando tanto. Ahora no está pasando tanto y estamos tratando de dar la pelea para que eso no pase, pero igual siguen haciendo licitaciones, invitan a agencias bogotanas. Me parece, sí. me parece duro, me parece triste porque pues aquí hay talento, aquí hay suficiente, o sea, aquí no están todas las mega agencias, ni las más grandes, pero hay suficiente talento y muy buen talento como para poder resolver el tema acá. Y yo ahí te remato con otra pregunta y es, mira, aquí tuvimos a Ogilvy. A mí todavía me da mucho guayabo la salida de Ogilvy, la conversión de Ogilvy pues, a lo que hoy es como que uno dice, bueno, al menos no se fueron del todo, quedó el valor humano. Eh, Macán pequeño, Macán reducido, DDB tampoco está allá. Y entonces yo ahí digo, ¿qué es lo que le falta a las agencias de Cali para ser más competitivas? Yo, yo, yo creo que, yo creo que exigirse más, o sea, un proceso de interior de revisarse y de exigirse más. Yo alguna vez a un gran amigo mío en Bogotá, publicista, buenísimo, le oí una frase muy pues que yo digo hoy en día, tiene toda la razón, hacer publicidad es muy fácil.
Es muy fácil, hacer publicidad es fácil, hacer buena publicidad no, ¿ya? Lo que hay es que procurar es hacer buena publicidad, ser exigentes, ¿sí? O sea, eh, darse duro, dar, no quiero usar esa frase de la milla extra, pero es empujar un poco más para poder destacarse un poco más. Cuando Reinvent empezó, ¿sí? Yo me di cuenta que sí, aquí estaban, estaba Rubicam, estaba Macan, estaba DDB, estaba Ogilvy, y bueno, y las locales, que hoy en día quedan unas muy chéveres. Pero yo sí sentía que, que, que la media creativa estaba muy floja. O sea, no se estaban exigiendo. De hecho, si vos veías, por ejemplo, las multinacionales, cuando participaban en los festivales en Bogotá, eh, las multinacionales de acá no ganaban casi nada nunca en premios y en cosas, sino que ganaban los de Bogotá. Así Pero no es. era porque aquí no hubiera talento, no era porque aquí, sino era porque, yo no sé si es el calor, yo no sé si es el clima, no sé si es la cultura, pero no había como exigencia, ¿no? Nosotros hicimos alguna vez un ejercicio de participar en festivales. Yo dije, yo quiero ver si Reinvent está por encima de la media creativa de la ciudad para ver cómo estamos, a ver si es cierto lo que yo creo que es que un diferencial de la agencia es que tiene un perfil creativo eh, eh, que está por encima de la media. Y participamos en unos festivales y creo que fuimos la primera agencia caleña en ser agencia del año en un festival. Sí, Y en el festival que vos armaste también nos fue muy bien, fuimos la agencia del año. año. Eh, y entonces, pues eso me mostró que sí se puede. Obviamente tenemos mucho más para dar, o sea, nos toca exigirnos mucho más, porque es fácil estar en un statu quo creativo, porque es fácil hacer publicidad. Ahora hay otra, a ver, hay otro tema del que hay que hablar, del que hay que hablar también. Eh, el cliente local es un cliente con presupuestos pequeños. ¿Mm? Así es. Y eso impacta también mucho, tanto en la selección de las agencias, ¿cierto? Como en el producto que reciben, porque no tienen plata para pagar agencias, digamos, de nivel superior. eh, eh, y las que sí dicen, no, pues paguémoslo en Bogotá porque creen que acá no hay con qué. Ujú. ¿Ya? Entonces, pues Cali tiene esa particularidad, lo que dificulta mucho como el tema de tener agencia acá en Cali, como también como el tema del producto que sale. ¿Mm? Y si yo me devuelvo un momento a esa etapa tuya inicial saliendo de la universidad y entrando a la vida laboral, y vos te ubicas como copy, eh, ¿cuál fue ese profesor o ese libro o ese primer mentor que tuviste que te llevó al mundo del copy? Porque finalmente uno al mundo del copy llega porque alguien lo jala, pues te da la oportunidad de ser copy. ¿Cuál fue ese punto de quiebre en el que vos dijiste, yo soy copy y aquí a mí nadie me joda más porque yo ya me sentí en lo mío? Bueno, yo salgo de la universidad y salí, como te digo, no hubo oportunidad de hacer prácticas en ningún lado Eso no existía. y eso no existía y en una fiesta me encontré a una amiga y esa amiga tenía un hermano que era director creativo de una agencia, jamás la había oído en mi vida, pues porque uno solo oía que el McCann, que Ogilvy, que el otro, que J. Walter Thompson, que yo no sé qué, que John and Rubicam. Y esta era una agencia que era muy grande, que se llamaba CB Publicidad. CB Publicidad. Y me dijo, llámalo, y lo llamé, y el man me dijo, venga y hablamos, me senté con el hombre, se llama Edgar Ortiz, que lo quiero mencionar porque es un bacán, y además me enseñó mucho. Copy en esencia, director creativo, y me dijo, bueno, lo otro es que vos de la universidad ya salías sin carpeta, sin nada, y no te enseñaban a armar una carpeta, no te decían, venga, usted tiene que salir de aquí con un portafolio. Eso no existía.
Entonces yo no llevaba sino mi cara para mostrarle a ese man, nada más, lo que tenía puesto, Nada. este soy yo. Entonces me dijo, venga, escríbame una carta. Ellos manejaban la cuenta de Diners Club en esa época, y entre otras, pues, y escríbame una carta para que los clientes de un correo directo y ta, 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 ta. Entonces, la escribí como mejor pude, se la llevé, me dijo, está floja, pero, Ok. pero venga, hágale pues, yo le veo a usted ganas, y yo veo que a usted le gusta esta vaina, hágale, y me contrataron. Okay. Y arranqué yo a trabajar, y ese man lo que hacía conmigo pues me exprimía con toda, me ponía a escribir, no sé, necesitamos hacer un aviso para Red Multicolor, que era otra de las cuentas, Red Multicolor, o para Alfa, Alfa era tapetes y esto, pisos y tapetes. Entonces, necesitamos hacer un aviso que nos pidieron. Entonces, él me decía, sentate a escribir 20 titulares. Si no, hasta que no me traigan 20 titulares, que espero que todos sean buenos, no volvás acá a mi puesto. Y hágale. Entonces, Y volví el lápiz. volé el lápiz porque era lápiz y papel. Lápiz y papel. Como debe ser. Los copies ya viejos tenían máquina de escribir. Yo tenía lápiz y papel. Y entonces yo volvía donde él, y él cogía el papel y lo revisaba y contaba. Ta, 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 ta. Primero contaba que hubieran 20. Luego empezaba a revisar y decía, este. Tenés 4, te faltan 16. Y me devolvía el papel. Y vuelva y escriba. Y a mí, más que incomodarme, me gustaba. Porque yo entendía que un mismo titular se podía escribir de muchas maneras, y obviamente nunca llegué a tener 20 buenísimas ni 20 buenas, pero ya cuando ese man me decía, no, aquí ya hay 5 o 4 buenas, ya. Al otro lado. Pero entonces eso me ayudó mucho como a entender que era lo que me gustaba, y en donde me empezó a ir como bien, como Y que se me daba. cuando a vos te llega un copy junior a la agencia, los copy junior, para quienes nos están escuchando, a propósito, por ahí está nada más y nada menos que el señor Cristian Ochoa, que nos va a acompañar en un café creativo dentro de poco. Que muchos Maravilloso, saludos. ese va a ser un super café. Y el Mono Sarasti, que muchos saludos también te manda. Lo mismo. Entonces, cuando a vos te llega un copy junior a la agencia, eh, ¿qué le das? ¿Le recomendás algún libro? O sea, ¿cuál es, digamos, como ese primer acompañamiento, esa mentoría que vos haces con esos copies que te llegan a la agencia, como para que pulan, como para que se saquen lo mejor de ellos? ¿Qué haces con ellos? ¿Cómo los estimulas para que, Pues para que, para que salgan adelante? hoy en día es muy difícil porque hay mucha información y uno no sabe por dónde escoger. A mí me pasa que me preocupa además, que les pregunto que si saben quién fue Le Burnett, por ejemplo, y no me saben responder, que quién fue el señor Bill Bernbach, por ejemplo. No tienen ni idea ni les importa. Y para mí este tipo de personajes fueron los grandes creadores de lo que yo creo que en esencia de tener un copy, un creativo copy o un redactor, que es el oficio de escribir y de pensar distinto. Yo a veces les recomiendo leer mucho de la historia de la publicidad, sobre todo para que se enamoren de este cuento y no lo vean como un trabajo más. Se enamoren y se apasionen de este cuento, que pues la historia de la publicidad es muy bonita, y hay unos casos muy bonitos de la historia de la publicidad. Y los invito a leer avisos viejos con copies largos, copies escritos, bien pensados, bien pulidos, pues porque mirar lo que se está haciendo hoy no tiene ningún sentido. Pues eso se hace todos los días, y eso además lo saben hacer perfectamente, ¿sí? Eso lo saben hacer bien. Pero escribir creativamente, con retórica, con metáfora, ¿sí? Con juego de palabras, con ese tipo de cosas, eso
eso no lo enseñan hoy en día y eso no se aprende, sino es leyendo las historias o leyendo los avisos de los 50, 60, 70, 80, donde se escribía. Es como yo digo, cuando los copies se escribían. Hoy en día no Sí, pues, escriben. escribe. Hacen caption para Instagram. Mm. Em, Cuando uno está, digamos, como metido en este mundo de la publicidad, yo me acuerdo alguna vez tomándonos unos muy buenos whiskies, además con Armando Rico, hace varios años. Yo le decía, vení, ¿cómo es el proceso de vida de un director creativo de un perfil alto? Entendiendo que es que finalmente quienes estamos en la publicidad vivimos es de esto. Es decir, ¿cómo alimentas vos la máquina? ¿Cómo le metes a esta vaina eh, energía, información, cañeñe? ¿Cómo alimentas vos la máquina creativa? Pues mira, hoy en día estoy en un cargo un poco gerencial, ¿cierto? Sí, Pues porque me toca y por mis funciones, entonces yo hoy en día soy más ejecutivo que creativo, me toca atender clientes, me toca vender, me toca, bueno, hacer parte comercial, hacer muchas cosas pues que en una operación gigante pues yo no haría, pero pues lo hago como socio y dueño de la compañía, pero yo sigo siendo muy curioso, eh, o trato constantemente de alimentar mi curiosidad. Yo tengo una frase por ahí que yo alguna vez de una charla, muy regular, por cierto, porque yo no soy bueno para charlas, pero, pero el título es bueno. El título es bueno y es La curiosidad mató al gato, pero salvó al creativo, ¿no? Entonces, ser curioso es la esencia de un creativo, no importa en qué nivel esté, o sea, eh, mirar muchas cosas, eh, viajar, si se puede. No hay que viajar con todos los lujos, pero viajar, conocer, tener mundo, eh, leer mucho, si se puede, leer mucho y evidentemente las posibilidades que te están dando, las posibilidades audiovisuales que te están dando eh, los canales por streaming y todas esas vainas, eso es una berraquera. O sea, vos ahí ves cultura, ves idiomas, ves lenguajes, ves insights, ¿sí? Aprendes muchas cosas y de ahí salen, digamos que de ahí salen las grandes ideas, como de entender lo que está pasando en el mundo, de ser muy curioso, y de no quedarse encerrado. Hay gente que dice, mire de todo menos publicidad. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que hay que mirar publicidad. Claro, pero yo diría, no mires la publicidad de hoy, mira la de antes, para que entendas cómo era en esencia que se escribía, cómo era en esencia. O sea, hay una serie, por ejemplo, que todo creativo tiene que ver y que se llama Mad Men, que está en Netflix o estaba y era de HBO. Mad Men es una bonita historia de cómo operaba la publicidad hace mucho tiempo. Y ahí salen presentaciones de campañas y ahí salen cómo se presentaban las cosas, ahí salen unas cosas muy chéveres para entender un poco de la historia. Pues está muy adornada, ¿no? Obviamente porque es un teledrama, pues, pero en esencia, a mí en los 90 me tocó algo de eso que se desarrolló en los 50. ¿Sí? Trabajar sin computador, trabajar con el papel en blanco, ¿sí? Pues internet, ¿para dónde? No había internet, era lo que uno veía en la calle, lo que uno veía en el cine, lo que uno veía eh, cuando interactuaba con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la curiosidad es el factor clave, no perder el sentido curioso. Yo creo que es lo que hace que uno, digamos, tenga más herramientas y tenga más armas para poder pensar diferente. sí, totalmente de acuerdo. Mira, hay algo que es muy evidente y es que Cali ha tenido una transformación para bien, para mal, para bonito, para feo, sin meternos en temas políticos porque no, nunca será la intención. Pero es evidente que Cali tuvo un cambio profundo y que todavía lo estamos entendiendo
vos sentís en tu trabajo cotidiano, y creo que esto alguna vez lo habíamos conversado en tu sala de juntas, vos sentís que Cali tiene un sello publicitario, es decir, hay un tipo de publicidad que uno puede decir, esto es una publicidad muy de la raíz caleña hoy en día. Uy, pregunta complicada, pero yo creo que la respuesta es no. Yo creo que no. Yo creo que, yo creo que el talento creativo caleño sí es especial por la ciudad, pero eso no se refleja en la publicidad. O sea, la creatividad caleña es una creatividad que es un poco underground, que no es tan farolera como los creativos que ves en Bogotá, que son bogotanos, pero sí tenemos como una sensibilidad especial, eh, que funciona en cualquier parte del mundo. O sea, sí tenemos una sensibilidad especial. Yo tengo un pelado, conmigo trabajó un pelado que después se fue para Bogotá y que después vi que estaba en Abu Dhabi. Caleño, caleño, jovencito, berraco, ahorita creo que está en Chicago y ha saltado de sitio en sitio y ha logrado unas cosas impresionantes, pero hecho en Cali y formado en Cali, porque yo creo que sí el talento caleño es especial. Aquí tenemos este Pacífico y estamos muy cerca del Pacífico y recibimos todo ese aire pacífico, el aire afro, que toda esa combinación y esa amalgama, eso no existe sino acá. Eso no lo ves en Medellín, ni siquiera lo ves en Barranquilla, por más que ellos tengan mar. Es muy diferente. Entonces, entonces lo que se arma aquí es una melcocha extraña que, que da como resultado un talento muy especial. Más sin embargo, creo que no se refleja como en la publicidad caleña local, pero sí es gente que sale con toda la capacidad para estar en cualquier parte del planeta. Sí, yo quiero aprovechar para echar una cuñita a partir de algo que dijiste ahora, y es que eh, muchas veces cuando salimos de la universidad somos muy buenos en el hacer, escribiendo o dibujando, graficando, haciendo fotos, cuentas, números y tal, pero sí hay una gran falencia en un tema de pensamiento estratégico y en un tema de metodología de pensamiento, porque desgraciadamente, y allí pues me doy todo el palo que me va a dar también como profesor, nosotros trabajamos mucho con los muchachos para que salgan a hacer y a facturar, pero ese proceso profundo de pensamiento no lo fortalecemos tanto. Y por eso ahorita el 3 y el 10 de agosto tenemos la Ruta del Guerrero Negro. Estás totalmente invitado para que nos acompañes como asistente, por favor. Chévere. Cuadramos con Sara para que te dé el acceso y toda la cosa, que son básicamente 9 pasos inspirados en el arte de la guerra, y lo que buscan es eso, es darle herramientas a la gente para que sea mucho más profunda y mucho más eficiente en su proceso estratégico. Y con eso aprovecho para preguntarte si en este momento alguien está pensando en montar una agencia de publicidad, ¿vos qué le dirías? Yo le diría que, que haga un ejercicio anterior y es que busque ubicarse en una empresa, en una agencia, donde pueda eh, prepararse un poco más. Yo creo que la academia no está, primero la academia en Colombia en general no está entrenada para generar el pensamiento empresarial. Aquí la gente está, aquí se enseña es para ser un buen empleado. Pues yo soy un empleado del berraco. A mí nunca me dijeron es que se puede tener una agencia, es que las agencias funcionan de esta manera, es que podés generar trabajo, que es que puedes, no, a mí nunca jamás me enseñaron. Y yo creo que hoy en día la cosa está muy parecida. La cosa está muy, muy parecida en ese sentido. Entonces, a vos te enseñan es a hacer, lo que vos decís es verdad, ¿sí?
no a producir, no a volverte un emprendedor. Entonces o un empresario, pues odio la palabra emprendedor, que creo que todos los emprendedores son empresarios. Entonces vos arrancás y arrancás sin saber nada, porque es que no solo se trata de cómo montar una agencia, sino que también tenés que tener el conocimiento estructural de lo que son los impuestos, de cómo opera todo eso para poder que funcione, para poder que funcione. Porque si no, lo que terminás es haciendo una agencia que no está dentro del marco legal, que anda por debajo, que no sabe facturar o que si factura y termina pagando impuestos, se da cuenta de que terminó pagando los impuestos y que no le quedó un peso, ¿sí me entendés? O sea, yo creo que hay que hacer el ejercicio primero de entender cómo funciona este negocio desde adentro para ahí sí decir, bueno, ya, ahora sí ya más o menos tengo una idea, tengo que capacitarme un poco más, pero ya puedo arrancar para, para, para tener mi propio negocio. A nosotros no nos enseñan a hacer comerciales, por ejemplo, a ser buenos agentes comerciales. Entonces vos salís de la universidad y creativo, un redactor creativo, ponerlo a vender una agencia frente a una persona de mercadeo, decir, y tratar de hacerlo, de convencer a un man de esos de que tu agencia es idónea para esa empresa. Es muy berraco. A uno no le enseñan a hacer un buen comercial. Entonces, yo creo que hay que no acelerarse tanto, buscar como la oportunidad que le den una agencia, sea en Cali. Hoy en día, como es virtual, vos puedes operar desde aquí en otras agencias e ir aprendiendo, e ir cogiendo experiencia. Y ya ahí sí después darle. Vení, yo te voy a hacer una pregunta y si estoy siendo indiscreto, te estoy preguntando vainas que no querés responder, todo bien. Tener socios es una vaina muy jodida, muy jodida. Eh, Casi que es como un matrimonio. Y vos llevas 14 años de socio de un amigo tuyo. ¿Cómo sacar adelante una sociedad en un negocio tan complejo como el publicitario? Porque hay gente que no la logra. Hay gente que no la logra. ¿Qué han hecho ustedes para poderse mantener en esta unión marital de hecho? Pues mira, yo te voy a decir una cosa y yo creo que hay una cosa clave para mí y es no ser tan amigos, no ser tan amigos, ¿ya? Eh, Augusto y yo generacionalmente tenemos brechas. Entonces, mis amigos reales de sangre y de corazón son los de mi generación, los de mi colegio, mi parche, y los de él son otros, ¿ya? Entonces, al no ser tan amigos, podemos ser mucho más honestos el uno con el otro, mucho más abiertos, sin pensar en herir susceptibilidades, ¿cierto? Podemos ser mucho más sinceros. Entonces, eso ha facilitado mucho, eh, digamos, el entendimiento de nosotros. Y el otro es el respeto mutuo, eh, por las capacidades de cada uno, ¿ya? Eh, Él es un man como buen millennial, él es más joven que yo, con espíritu emprendedor desde joven, ¿sí? Él tuvo su experiencia en agencias, pero no tantos años como yo. Yo trabajé, cuando yo me vine aquí, yo ya tenía 18, 17 años de experiencia trabajando en publicidad, en estas empresas, en Sancho y en Macan, en Leo, etcétera. Pero él siempre quiso ser empresario o trabajar independiente, emprendedor. Entonces, ese chip, que yo no lo tengo, no lo tenía, ese chip, cuando yo llegué, pues encontré como la horma al zapato, porque pues yo decía, bueno, este man le gusta, va a investigar y va a entender bien cómo es que se emprende y yo por acá voy a tratar de empujar desde lo que yo sé para crecer la empresa, ganar clientes, ganar cuentas y ponerle creatividad al asunto y tal y pascual. Entonces, pues los roles como que están muy claros, los roles están muy claros. eh,
y creo que hay otro punto importante es digamos, si sos ambicioso, guardate tu ambición para no estar por encima de tu socio, sino que tratar como de alinear esas expectativas y, y tratar de llevársela bien. Ahora, los matrimonios también son una incertidumbre. Llevamos 14 años en una muy bonita relación. Nos llevamos muy, muy bien en cuanto a temperamento, ¿sí? En cuanto a, a- a la familiaridad que tenemos, eh, en cuanto a lo que pensamos de la vida. Y eso también ayuda mucho, ayuda mucho. Quitarse, desprenderse un poquito del ego también y aceptar. O sea, la aceptación es vital y no tratar de imponer lo tuyo. Eh, Obviamente hay conflictos, hay encuentros, hay momentos, pero jamás hemos estado en los puntos en que yo he visto sociedades que se dañan de empresas muy bonitas, de empresas que tienen mucho futuro, de que tienen mucha perspectiva y de repente explotan, no por lo que está pasando con la gente, sino por lo que está pasando con los socios, y eso es muy doloroso, pues. Sí, es que el tema de los socios es una vaina muy jodida y eso tampoco lo explican a uno, porque la verdad es que encontrar el socio ideal no existe, porque no es que lo ideal está en las ideas, no está en el mundo pues aterrizado. Y eso que estás diciendo me parece súper clave, súper clave. Ser amigo, pero no ser tan amigo del socio es muy efectivo, creo que eso está muy claro. Vení, por acá hay un par de parroquiales que quiero echar. Arley Rojas dice, buena charla, maestro Carlos Ernesto Guerra. Gracias por compartir siempre tan generosamente tus conocimientos y experiencias. Un abrazo. Felipe García nos dice aquí al pie del cañón, escuchándote, negro. Saludos. Hay una cosa Chévere. que pasa con vos y es también una de las razones por las cuales estamos hoy acá conversando, y es que vos sos un tipo muy querido, o sea, sos un tipo carismático y has logrado tener un posicionamiento importante también con tu forma de ser. ¿Cómo haces para que no se te vuelva el genio con las vainas? Porque lo que a mí me han dicho es que vos sos muy tranquilito en tu proceso de trabajo. Y uno en este negocio ve gente con unas neuras, eso tiran a la gente al piso, a la piscina, putean a todo el mundo. Pero las referencias que yo tengo tuya es que siempre has sido un caballero con la gente. ¿Cómo fortaleces eso? La paciencia. Pues mira, porque es que yo creo una cosa, Lobsan, y es que yo creo que el trabajo no es la vida, ¿ya? Yo creo que esto es un medio para vivir, pero no es la vida. Es un medio para tener lo que vos proyectes en tu vida. O sea, sin grandes ambiciones ni nada, sino simplemente es un medio para poder tener, darte una vida, pero no es la vida. La vida es lo que pasa de tu oficina para afuera. La vida es esto que estamos haciendo, ¿cierto? Esto es la vida. La vida es salir a la calle, verse con los amigos, encontrarse con la gente. La vida es viajar, ¿cierto? La vida es salir, la vida es pasear, la vida es conocer, la vida es darte tiempo para vos. ¿M? Eso vos no lo puedes hacer con el trabajo. Eh, entonces yo entendí eso, no al principio, porque yo al principio era una locomotora y yo me quería, todo te digo, yo me quería romper el mundo, comer el mundo, y yo no pensaba sino en trabajar y en trabajar y en trabajar. Pues eso me lo fue dando como la experiencia, como cuando fui papá, ¿no? Eso me transformó también y empecé a entender que habían otras prioridades, y también pienso que lo que estamos haciendo es muy importante para la economía de este país o para cualquier economía como motor de economía, pero tampoco hay que darle todo este sentido angustioso y engrandecerlo a tal punto de que esto te descontrole la cabeza, que te vuelva una mala persona,
que te ponga emocionalmente inestable. Esta vaina no lo puede mandar a uno para la clínica. Yo conozco gente que este negocio lo ha mandado para la clínica o lo pone a tomar pastillas o pues sí, yo no digo que yo no tengo preocupaciones o que yo no me preocupo con cosas que pasan. Evidentemente sí, yo tengo una operación, hay gente que depende de lo que nosotros hacemos, hay familias que dependen de lo que nosotros producimos, tenemos empleados. Entonces, obviamente yo tengo preocupaciones, tengo angustias, pues yo no le puedo trasladar eso a la gente y además yo entiendo que yo trabajo con seres humanos y lo más bonito de los seres humanos es su perfecta imperfección, somos imperfectos y yo no puedo crucificar a un empleado, a un colaborador por, por no tener la mejor idea o por no ganarnos una licitación o o por quedarle mal a un cliente. Todas esas vainas, Lobsan, tienen solución. O sea, esto, si me entienden, nosotros, como yo les digo, esto es publicidad. Tranquilos. Los clientes, los clientes te pueden sacar de quicio y te pueden apretar hasta tal punto y pueden hacer que mucha gente, que muchos jefes eh, descarguen toda esa presión que le cargan los clientes a uno, se lo descarguen a su gente. Y eso es terrible, porque vos empezás a cargarle eso a la gente y lo que tenés es trabajadores ansiosos, preocupados y demás. El cliente, aunque dice que no puede esperar, el cliente siempre puede esperar. Siempre puede esperar. Cuando vos presentás algo medianamente, o sea, regular, porque el cliente no te dio espacio de tiempo para pensar, pero lo tenías que presentar, vas y lo haces, lo presentas y evidentemente el cliente te dice, no, eso no está. Eso significa que el cliente puede esperar, porque dice, no, preséntenme otra cosa. ¿Para cuándo? No, para dentro de 3 días. Sí podías esperar, sí podías esperar. Entonces, uno no debe dejar llevarse por esa presión tan brava como para trasladársela a la gente y cargarla y hacer que la gente lleve del bulto por, por culpa de uno. Y también yo creo que uno vino, uno vino a este planeta también a ser el mejor ser humano posible, ¿me entendés? A darle oportunidades a la gente, a ser paciente, a ser, a tratar de ser tranquilo y a no atropellar a nadie. Entonces, pues yo creo que eso es lo que yo he tratado de hacer y bueno, sí, seguramente tendré gente que no me quiere, Así es. pero intento hacerlo lo mejor posible y generalmente pues se refleja como en el espíritu también de la agencia de Reinvent. Así es, así es. Así es, eso es muy claro. Mira, tengo ya para cerrar y para despedirnos una pregunta de Tito López, maestro Ah, Tito López. Dice por acá, voy a leerlo. Hola Lobsan, llegué tarde a la charla, pero he estado escuchando al señor Guerra, te dijo señor, qué bueno, desde hace un rato. Me llamó la atención sus constantes referencias a la publicidad del siglo pasado, especialmente para tomarlas como punto de aprendizaje. Sin embargo, el mundo ha cambiado demasiado en estos últimos 22 años que llevamos del nuevo siglo. ¿Cómo debería ser la comunicación publicitaria de hoy teniendo en cuenta el bombardeo de información? No, Tito, no hemos hablado de eso. Yo te la giro un poco. ¿Qué puedo coger del pasado para ser un mejor redactor publicitario hoy, 2022? pues mira, creo que lo dije antes, pero yo creo que se puede coger es revisar muy bien el tema literario, ¿ya? Nosotros no escribimos poesía, pero sí utilizamos recursos literarios. Yo no volví a ver la utilización de recursos literarios para escribir, o sea, hablando específicamente de la redacción creativa, yo no volví a ver la utilización de recursos literarios, las metáforas, los símiles, las hipérboles, las exageraciones, eh, no sé, los retruécanos, todas esas vainas que nos enseñaron a nosotros y que le permitían a uno redactar diferente.
yo eso no lo volví a ver. Y eso no es sino revisar cómo se escribía antes. Y no quiere decir que es que hoy en día se escribe distinto. No. O sea, escribir de esa manera hace que hoy en día, frente a tantas cosas que uno ve, escribir así hace que se vea interesante, que se vea distinto, porque hoy en día todo el mundo escribe igualito, vuelvo y te digo, todo el mundo hoy, lo que yo veo en digital, lo que yo veo en cualquier pieza publicitaria, es una simple descripción de algo, es súper descriptivo, ¿ya? Es súper descriptivo de cualquier cosa. Hoy estamos en esto, ta, ta, ta. Pero no hay nada enganchador, no hay nada bonito. O sea, no hay la utilización de lo que es la reacción chévere. Eh, Mire que voy a hablar de una cosa de la forma en que Gustavo Petro, yo no soy petrista, no voté por él, la forma en que Gustavo Petro echó su discurso en la ONU es chévere, independiente de lo que dijo o no. Pero mira que él usó, eh, un, él usó un estilo de redacción florido que sonó muy distinto a todo lo que dijeron pues, los demás y por eso lo han exaltado tanto. Más que por lo que dijo, es por la forma. Entonces, hay que cuidar mucho la forma y volver un poco a la forma, más que el fondo, a la forma de escribir de otra manera. Para mí está muy claro, para mí está muy claro. Siempre, y lo decía Jobs, siempre hay que mirar el pasado para poder construir el presente y el futuro. Eso es así. Y yo siento que tanto en la gráfica como en la escritura estamos encontrándonos con unos valores viejos que cada vez se vuelven más necesarios y es la floritura también, el cariño con que se escribe y creo que eso es un gran comentario también por parte tuya, Negro. Negro, hermano, muchas gracias. Por acá vamos terminando, muy amable. Para los quienes nos están viendo, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo. El próximo 3 de octubre estamos con la Ruta del Guerrero en formato virtual en vivo. Voy, Sí, por no, claro, favor, estás por favor. invitadísimo. Y es un espacio como este muy conversado, mucha reflexión, Bacanísimo. varias cervecitas de por medio, alisten la cerveza que nos vayan a acompañar. Porque es que hay que hablarse con la gente y hay que encontrarse y hay que contar lo que uno vaya aprendiendo, porque creo yo que a eso vinimos finalmente a este mundo y a tomar cafecito. Y a tomar café, bueno, hoy no hubo café, hoy tocó el club. Vos estás muy juicioso allá con el agüita. Sí, Veo que señor. estás muy, eso toca después de los 60. ¿No? Negro, qué gusto hablar con vos, hermano. Ojalá que nos podamos ver en vivo y en directo próximamente. De nuevo, pues es invitado a la Ruta del Guerrero el próximo 3 de octubre. A quienes nos acompañan, a quienes nos ven en directo o luego vía YouTube, muchas gracias. En serio, este espacio pues es para ustedes finalmente. Muchas gracias a Mamut por el espacio del más allá, por la posibilidad de venir también a mostrarles un poco esto, donde yo vuelvo y muestro que es una belleza el espacio. Muy bacano. ¿Ya? Voy a ir. Sí, No, te confieso que no he ido, pero me tenés que mandar la ubicación para ir. hermano, y pídase los chips de chuleta de cerdo. Eso es una locura. Y el ají de chontaduro Suena bueno. Uy, el ají de chontaduro debe ser brutal. y con unas empanaditas. Los rolos deben estar vomitando con la palabra chontaduro. Para todos, muchas gracias. Para Un todas, muchas abrazo. gracias. Un abrazo, nos vemos, que tengan un buen fin de semana y nada, cuidarnos, que la cosa está complicada en la calle y todo bien. Muchas gracias. Nos vemos.